Ok, ya estamos por aquí. Bueno, hoy os traigo el libro de El arte de vivir, de Bob Proctor. Es un libro, la verdad, que me ha encantado, sinceramente, todo lo que comparte pues, Bob Proctor un poco acerca de su historia, de sus aprendizajes y lo que él ve más importante, ¿no? En cuanto a toda su experiencia. Vamos a dejar por aquí. Y bueno, vamos con ello. Mira, realmente vos productor te empieza a hablar de que muchas veces a la hora de tomar decisiones, cuando vamos a tomar ciertas decisiones, pues escuchamos unas voces un poco raras dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que al final pues te dicen, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? No, no, ¿cómo vas a hacer tú eso si no, si tú haces las cosas así o como tal, ¿no? Y te habla de que al final muchas veces nos sentimos raros cuando vamos a tomar decisiones porque hay esas voces que dentro de nuestra cabeza nos hablan en muchos tonos, ¿no? Entonces te empieza a explicar al final que es una frecuencia, entonces al ser diferente, esa decisión que tú vas a tomar, por eso te choca tan raro, ¿no? En ese sentido. Entonces, te empieza a explicar también de que te dice que la disciplina, realmente, si tú eres capaz de tener disciplina en tu vida, eres capaz de conseguir absolutamente todo lo que tú quieras. Si tú tienes disciplina en tu vida, eres capaz de conseguir absolutamente todo lo que tú quieras. Entonces te habla de que la disciplina es la capacidad de darte una orden a ti mismo y ejecutarla. Y hacer lo que hay que hacer en cada momento. Toque lo que toque, hacerlo y punto pelota. No hay más. O sea, esa sensación de disciplina y de intención, ¿no? Luego te empieza a compartir un poquito acerca de los paradigmas. De que al final un paradigma no es más que una multitud de hábitos consecutivos que nos llevan y nos mueven el día a día, ¿verdad? Entonces, te habla de que al final estamos totalmente programados y nos han programado al final de X forma. Entonces, por esos paradigmas que tenemos a veces es por cómo nos han programado. Entonces, te habla de que eso que tú quieres equivale a una emoción y a un sentimiento. Todo eso que tú quieres en tu vida es una emoción y un sentimiento, ¿no? Entonces, tal vez que al final tú atraes no por lo que quieres, sino por lo que eres. Entonces, en base a tú lo que vas a ir, lo que te vas a ir convirtiendo y siendo, tú vas a entrar en una emoción, en una vibración, y te habla de que detrás de una vibración hay una frecuencia. Te pone el ejemplo de como si al final fueran dos radios, ¿no? ¿Ok? Imagínate una radio, si yo ahora mismo quiero enchufar el Kiss FM, por ejemplo, pues si no pongo el canal en el que está Kiss FM, pues no va a funcionar, no va a empezar a escuchar ese sonido porque no ha conectado con la frecuencia en la que tú sí te permites poder escucharlo, ¿no? Entonces, al final te habla de que es así con los objetivos, con la vida y con cualquier cosa, que es un sentimiento, es una vibración, es una emoción, una frecuencia con lo que tú tienes que conectar para que de verdad eso llegue, ¿no? Te habla de que al final la clave que él ve en todo, realmente la clave, una de las claves del libro que te comparte, es conseguir en tu vida, en lo que vas creciendo en tus años, elevar el nivel de conciencia, a lo máximo que puedas. Al final tú escuchando toda esta información, si de primera no lo has escuchado nunca, te va a sonar un poquito raro esto de la vibración, de la frecuencia. Yo ya lo habré escuchado pues ya bastantes veces porque me he formado con Bob y bueno, gente que lo comparte, pero al final te habla de que tú eleves el nivel de conciencia y de entendimiento acerca de todo esto y vayas pues aprendiendo, ¿no? Luego te hablo de una manera en la que tú te puedes reprogramar tu mente, ¿no? Y es la siguiente, lo primero de ellas es aceptar las situaciones que se dan, aceptarlas y no sentirte y fustigarte por ellas, aceptar las cosas como son en ese instante, en ese momento, en el presente, el aquí y la ahora, aceptarlas como están siendo. Lo segundo es que te habla de que coseches lo bueno, o sea, al final enfócate en lo bueno, en lo bueno y lo positivo que hay, porque te puedes enfocar tanto en lo bueno y lo malo, pero te vas a quemar energía igual, pero mejor quemarle a lo bueno, entonces cosecha lo bueno. Y luego te habla del hecho de perdonar, que al final perdonar es una magia que tenemos, o sea, somos magos y que la magia es el perdonar, es el tercer paso, que al final tú perdones las situaciones, a las personas, los momentos, todo lo que pase, que tú consigas perdonarlo, ¿no? Entonces al final te habla de que esos son tres pasos para reprogramar un poco eso, ¿no? Te explica también de que al final realmente tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia física. Tu cuerpo, realmente si cogemos el cuerpo con un microscopio y lo acercas y lo acercas y lo acercas, al final vas a ver que somos una masa de moléculas que se mueven a gran velocidad. Entonces te das cuenta que al final nosotros estamos viendo aquí materiales, por ejemplo cascos, vemos cosas, pero al final detrás de todo eso hay energía. Entonces te habla de que al final todo eso es energía en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, te habla de que al final el pensamiento, nuestro pensamiento es una fuerza muy poderosa. Nuestro pensamiento es una fuerza muy poderosa, ¿verdad? Entonces te habla que al final somos espejos y el mundo es un mundo de espejos. O sea, cuando tú ves a otra persona estás viendo un espejo de ti mismo en cuanto a lo que piensas, en cuanto a lo que sientes, en cuanto a esos pensamientos. Entonces todo cambio tiene que ir de dentro hacia afuera. Esto antes a lo mejor pues te puedes chocar un poquito con el ego, ¿no? El ego, tu orgullo, pero no, ¿cómo esto que ha hecho él? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mío si lo ha hecho él, no? Pero realmente te das cuenta que al final todo
todo cambio viene de dentro hacia afuera, primero es mirar dentro para poder cambiar lo que estás viendo fuera, porque si lo que estás viendo fuera de tu propia perspectiva es de cerca de lo que tú tienes dentro en tu mente y tus pensamientos. Entonces tienes que aprender a transformar ese punto de vista para que lo que estás viendo en otro verdaderamente lo cambies dentro de ti. Entonces te habla de que tú tienes un potencial ilimitado a otro nivel, que de verdad, que te lo creas, porque esto se repite en muchísimos libros y si tantas personas de éxito lo dicen, de verdad que tú tienes un potencial ilimitado, de verdad, porque tienes la capacidad de sobra para poder llegar a esos puntos, ¿verdad? Entonces te habla de que tienes que alegrarte, pero no te tienes que quedar satisfecho con las cosas, para que siempre tengas una sensación de crecimiento y de expansión. Él te comparte acerca de la ley de la compensación. Y la ley de la compensación, él te habla de que son 3 puntos. Lo primero es cuánto de necesario es lo que tú haces. Es decir, lo necesario de lo que tú haces, de las necesidades que cubres allá afuera, con tus proyectos, con lo que sea, con tus negocios, con lo que sea que estés cubriendo allá afuera, con la ayuda que tú compartas al mundo. ¿Qué de necesario es lo necesario que tú haces? Lo segundo es tu habilidad de hacer eso que tú haces, tu capacidad, lo bueno que eres, lo bueno que haces haciendo eso. Y lo tercero es la dificultad que tú creas de que alguien te pueda reemplazar. Es decir, te haces en eso que haces y que estás compartiendo, lo necesario que es lo que tú estás haciendo, porque es necesario, porque estás apoyando y aportando a más personas, tu habilidad de que cada vez eres mejor y demás. Y la tercera es que eres tan bueno y lo haces y cubres tantas cosas que a lo mejor otro no te puede llegar a alcanzar de lo mismo que tú haces para reemplazarte. Entonces te habla de la ley de compensación en ese sentido. Te comparte, esta es la única frase que he apuntado, y dice que te la marques y te la grabes a fuego, o sea, lo remarca a full literalmente, y te comparte al final la frase de Ralph Waldo Emerson, es la siguiente, y es, si de verdad supieras qué eres como ser, qué eres, de verdad, si de verdad supieras qué eres, daría igual el sol, las estrellas, el universo, los planetas, porque nada te pudiera contener, o sea, no hubiera nada que te pudiera contenerte, ¿no? Entonces eso se refiere a que si supieras de verdad quién eres, daría igual lo que fuera, porque nada te va a poder frenar, porque de verdad tú vas a entender tu potencial ilimitado y tu capacidad para hacer lo que quieras, ¿verdad? Te habla de que al final es clave el hecho de amar, el amar tu entorno, amarte a ti mismo, amar lo que haces, es súper importante. Te habla al final de ese punto, del hecho de amar, de que de verdad es algo que tú puedes compartir y dar al mundo, que al final es todo es energía. Todo es energía, al final la energía se enfoca también en lo que tú piensas en cuanto a todo eso. Entonces es algo bastante importante. Y bueno, aquí os voy a poner el dibujito, ¿vale? Porque Bob Proctor esto lo menciona muchísimo. Aquí está el dibujo, ¿vale? Y esto hace referencia a que lo de aquí arriba es pues tu cabeza y aquí está el cuerpo, ¿ok? Tu cabeza y el cuerpo. Y te habla de que a través de, te habla en la cabeza, está dividida en 2 partes, la mente consciente y la mente subconsciente, y luego está el cuerpo, ¿verdad? Pues te habla de que por la parte de la mente consciente nosotros estamos conscientes pues de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que gustamos, del gusto, del tacto, del tocar. Entonces todo eso tú eres consciente. Yo te estoy hablando ahora mismo, estás oyendo o me estás viendo, pues tu mente es consciente de eso, ¿no? Entonces te habla de que al final por la parte consciente tenemos los 5 sentidos, y luego la parte subconsciente es donde se quedan pues el tema de las emociones, donde nos programamos, donde se nos forman esos paradigmas muchas veces. Y te habla también de que tenemos 6 factores intelectuales, que son la percepción, la voluntad, la imaginación, la memoria, la intuición y la razón. Que todas esas 6 factores son cosas que, joder, son poderes que tenemos realmente para vivir en nuestro día a día. Y te habla que al final todo eso se basa en nuestra mente, y todo eso va conduciendo al cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo? El cuerpo es donde estamos aquí ahora mismo, el plano físico. Pues tu cuerpo, al tener la información de lo que ve, lo que escucha, sus paradigmas, de lo que te crees, de lo que eres capaz de hacer, de lo que no eres capaz de hacer, tú al final vas a conseguir que en tu cuerpo, en plano físico, tú tomes una acción, tú pongas acción, pues en tus proyectos, en hábitos, en lo que sea, en tu trabajo, en lo que sea, y esa acción impacta en el medio ambiente, en las circunstancias que hay, y se provoca un resultado. Y ese es el resultado que al final pues tú ves realmente, ¿no? Entonces, esto es el pan de cada día, es cómo funcionamos, y él lo lleva estudiando años y años y años, y te lo está dando aquí, es porque de verdad es potente, ¿no? Te habla también de la importancia de pasar de reaccionar a de verdad responder. Es decir,
de que en vez de que vayamos por la vida reaccionando a lo que pasa, reaccionando a todo lo que ocurre, de que respondamos, de que mantengamos la calma, tomemos un poco el control y seamos capaces de dar una respuesta coherente, o no coherente, sino dar una respuesta tranquila, no reaccionar a todo lo que pasa. De repente, pues aquí se cae, pues yo qué sé, o llaman, no sé, cualquier circunstancia podría pasar, pues a la que o tienes una pelea con alguien y de verdad y te empieza a cabrear y tú quieres reaccionar y saltar y volverte loco, pero realmente esa no es la opción es calmarte y responder de forma tranquila. Yo pienso que es algo muy muy importante. Dada que al final tú tienes las decisiones y la capacidad. Al final tú tienes las decisiones y la capacidad, y las decisiones y la capacidad la tienes tú. O sea, te habla que al final tú tienes la capacidad totalmente de tomar las decisiones, no las demás personas, de que al final tú eres el que tiene la capacidad de tomar tus propias decisiones y que te den igual los demás, que tú tienes la capacidad de tomar tú tus propias decisiones, no los demás por ti. Entonces que puedas tomar pues esa responsabilidad. Te habla de que si tú modificas, o sea, que al final tienes que modificar las creencias de cómo tú te ves, de cómo te ves a ti mismo. Cuando tú empiezas a cambiar las creencias y los paradigmas de cómo tú te ves a ti mismo, por ende empiezan a cambiar ciertas cosas que aunque muchas veces no la veamos, porque todo lo invisible crea lo visible, te habla de que al final, porque tú a día de hoy, por ejemplo, tú no puedes ver tus pensamientos, pero imagínate que, pues, te pongo un ejemplo, yo antes ahora físicamente me encuentro en mi mejor momento, pero hasta hace tiempo yo a lo mejor no me veía en el gimnasio, me veía gordito, entonces toda esa creencia era algo que yo me creía, era un paradigma que yo tenía, pero yo cuando empecé a decir, oye, pues voy a empezar a creérmelo, me voy a dar al espejo y digo, estoy fuerte, o venga, tal, venga, estoy saludable, y voy al gimnasio, uy, cada vez estoy mejor, y cada vez estoy mejor, y cada vez estoy mejor. Como empecé a cambiar cómo me veía, empezaron a cambiar los resultados, y es lo que te habla de aquí, ¿no? Entonces al final te comparte de verdad, de que somos una fuente infinita, de que somos una fuente infinita de todo, de que hay absolutamente de todo y que eres capaz de conseguir absolutamente todo lo que quieras y que hay suministros, recursos, todo lo que quieras, que al final somos fuente infinita y que podemos conseguir lo que nos apetezca de verdad. Y te habla de que al final el comienzo es como lo difícil, siempre el comenzar las cosas, el principio, el comienzo es lo que nos cuesta, pero luego lo que nos frena el comienzo, pero que luego ya va todo sobre ruedas. Al final es la típica historia, ¿no? De que siempre se ha contado. Al final, por las mismas mañanas, en tu día a día, a lo mejor el primer movimiento del día es lo que cuesta, pero cuando ya estás en marcha muchas veces, pues ya está. Lo típico que se ha compartido muchas veces, un avión o un cohete, gastan casi el full de energía de gasolina antes de despegar, porque es cuando más se necesita. Entonces cuando tú ya despegas, comienzas, haces 3 2 1 y empiezas, todo luego ya empieza a fluir, ¿no? Y literalmente pues es bastante info la que ha compartido aquí Bob, y por último te marca y te lo resalta full, que realmente la vida y todo lo que y todo el propósito, lo que a lo mejor pudiéramos sentir, que todo el propósito y toda la vida trata de la libertad y de la gratitud. De verdad, de la libertad y de la gratitud, que al final el hecho de pues ir teniendo libertad en cuanto a tus pensamientos, tus decisiones, tus sentimientos, tus emociones, que aprendas en cuanto al plano físico, pues empezar a hacerte libre pues con las relaciones que tienes, con todo, no estar atado a las cosas, de verdad pues buscar tu libertad financiera, lo que sea, que esa libertad es lo que al final pues equivale todo, y sobre todo la gratitud es el punto, pues un punto extremadamente importante. Al final el hecho de agradecer, estar agradecido, dar gracias por lo que tienes, por las pequeñas cosas que tienes, por las menos grandes, por las más grandes, por la familia, por el entorno, por lo que tienes en este momento, porque si agradeces lo que tienes, estás abriendo las puertas a poder merecer más. Pero si en cambio la vida te está viendo que no agradeces ni siquiera lo que tienes, pues tal vez te lo pueda quitar. Así que esto ha sido todo lo que hemos sacado de info del libro de Bob Proctor. La verdad es increíble. Aquí está el mapita mental. Hemos tardado 50 minutitos en leerlo. La verdad ha sido impresionante. Así que espero que te haya gustado.